Buenos días con todos, ¿qué tal? Bienvenidos al webinar Trabajo Remoto, una visión integral. La siguiente diapositiva. El día de hoy, el tema que se va a tocar de manera general sobre el trabajo remoto estará a cargo de Miloria Acamine, que es líder de consultoría de talento en Mercer, Claudia Espinosa, consultora en psicología ocupacional de Marsh, Lina Yupanqui, consultora en beneficios de Marsh, y el que les habla, para los que no me conocen, soy Percy Mesías, gerente de seguridad ocupacional de Marsh. Bueno, en la agenda del día de hoy vamos a abarcar todos estos puntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el contexto general del trabajo remoto, vamos a hablar sobre el trabajo remoto en la nueva normalidad, vamos a hablar sobre la gestión de equipos remotos, vamos a hablar sobre la ergonomía en el trabajo remoto, que es importante, y sobre todo la salud mental también en el trabajo remoto. Por eso nos hemos reunido un equipo multidisciplinario para que ustedes puedan ver los diferentes enfoques que tenemos sobre esta nueva realidad de trabajo que ha venido para quedarse. Bueno, empezamos con el contexto general del trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto o teletrabajo? Bueno, en los diferentes países de la región, a raíz de la pandemia que estamos viviendo, desde el mes de diciembre, ¿no? En Wuhan, en China, a través del COVID-19, un alto porcentaje de colaboradores de la mayoría de empresas han comenzado a realizar home office, teletrabajo, trabajo remoto, según sea la denominación del país en América Latina donde se encuentre. Todas estas definiciones no son más que... Siguiente, por favor. No son más que una prestación de servicio subordinada que realiza un trabajador que se encuentra físicamente en el medio en que se ha visto desempeñado, uno anterior. Que se encuentra físicamente en su domicilio o en el lugar de aislamiento domiciliario donde le ha tocado hacer esta emergencia sanitaria. Y se tiene que realizar a través de medios o equipos informáticos de telecomunicaciones y análogos, como internet, telefonía u otros, y así como de cualquier otra naturaleza que posibilita al trabajador poder realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de labores lo permita. Esta es la definición que está en la Resolución Ministerial 072-2020 del Ministerio de Trabajo, que es la guía de aplicación del trabajo remoto. Pero, ¿qué diferencia hay con el teletrabajo en el Perú? Siguiente, por favor. Ya que en el Perú existía una norma de teletrabajo. Y ahí pueden ver ustedes las normas aplicables para cada uno de estas formas de trabajo. En el teletrabajo en el Perú se basa a través de la Ley 30036, a través del Decreto Supremo 017-2005 y a través de la Resolución Ministerial 055-2020. Sin embargo, a través del Decreto de Urgencia 026-2020, que era un decreto de urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional, el título 2 ya hablaba sobre trabajo remoto, y posteriormente salieron el Decreto Supremo 010-2020, que son las disposiciones del trabajo remoto, y la RM 072-2020, que es la guía de aplicación del trabajo remoto. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el teletrabajo consiste en el desempeño subordinado de labores sin presencia física del trabajador en la empresa con la que se tiene vínculo laboral, el trabajo remoto es una prestación de servicio del trabajador fuera de la empresa. Ahí podríamos decir que es algo similar. También se efectúan las labores similarmente, ya que el teletrabajo es a través de medios informáticos, telecomunicaciones y análogos, mientras que en el trabajo remoto también es a través de medios informáticos, telecomunicaciones, análogos y otros, le han agregado simplemente, siempre que la naturaleza de las funciones lo permita. ¿Dónde se realiza el teletrabajo o trabajo remoto? También en su domicilio o en el lugar que considere conveniente el teletrabajo, y el trabajo remoto en el lugar de aislamiento domiciliario. Hay una diferencia. Mientras que el teletrabajo yo lo puedo hacer en una cafetería, en una tienda, ¿no? El trabajo remoto se tiene que hacer en el lugar o aislamiento domiciliario. ¿Quién proporciona los elementos? Es otra diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto. El empleador
Y si lo hiciera el trabajador, dice el teletrabajo, el empleador debe reembolsarle estos elementos. En cambio, en el trabajo remoto, la norma indica expresamente que puede ser proporcionado tanto por el empleador o el trabajador. Si el trabajador lo da, no hay obligación de ser compensado. ¿Cómo se aplica? En el teletrabajo debe existir mutuo acuerdo entre empleador y trabajador, el cual debe ser por escrito, y en el trabajo remoto, el empleador puede aplicarlo de manera unilateral. ¿Cómo se acredita? En el teletrabajo debe constar por escrito, indicarse las condiciones particulares, y en el trabajo remoto no se requiere que sea por escrito, basta la comunicación del empleador. El teletrabajo dura, según el acuerdo de ambas partes, entre empleador y trabajador, mientras que el trabajo remoto solo dura mientras se mantenga en vigencia el estado de emergencia. Por eso es importante definir de que actualmente estamos en un periodo de trabajo remoto mientras que dure ese estado de emergencia, que actualmente se ha extendido hasta diciembre, ¿no? ¿Se puede extender más? Suponemos que sí. Sin embargo, en cuanto se acabe el estado de emergencia, todos los trabajadores del Perú tendremos que regresar al teletrabajo. Y como estamos viendo, no tiene muchas diferencias con el trabajo remoto. Los riesgos son los mismos y por eso vamos a verlos en esta presentación. Es importante ver también la visión holística del trabajo remoto. Siguiente. Y estamos viendo acá todo lo que conlleva el trabajo remoto, ¿no? Tiene que haber una gestión de equipo para que el colaborador tenga mayor productividad, tenga un compromiso, tenga liderazgo, tenga cultura. Tiene que haber un tema de salud física, tiene que haber una adecuada gestión de riesgos ergonómicos, una alimentación saludable, actividad física de los colaboradores en casa. Tiene que haber un control, una gestión de la salud mental, de que las personas al estar solas puede haber algún tema de estrés, por el tema que estamos viviendo también ansiedad, tiene que haber una prevención de estrés, de ansiedad, un equilibrio trabajo-familia, y hay muchos factores psicosociales en riesgo. Y también tenemos que contemplar la parte de beneficios, los monetarios, los asistenciales, la flexibilidad horaria y las herramientas de trabajo. Esperemos que este webinar que hemos creado de trabajo remoto, una visión integral, los ayude a ver todas estas soluciones posibles. Siguiente. Bueno, para la parte de trabajo remoto, nueva normalidad, los dejo con Lina Yupanqui, consultora de beneficios. Gracias, Percy. Gusto en saludarlos. De hecho, nosotros fines de julio, comienzos de agosto, lanzamos la segunda versión de nuestra encuesta del plan de retorno laboral. Queríamos medir cuáles eran las acciones que estaban tomando las empresas justamente para todo este proceso de reincorporación laboral. Y nos enfocamos en la parte de trabajo remoto, netamente. Los principales hallazgos podemos identificar que el 70% de las compañías van a considerar el trabajo remoto como parte de la nueva normalidad. Si bien es cierto, cuando empezó la pandemia, más o menos en marzo, las primeras fechas de abril, nosotros hicimos un sondeo general para identificar que el 95% de compañías logró implementar este mecanismo de trabajo. De hecho, fue un cambio totalmente disruptivo, pero tuvieron que prácticamente a la fuerza lograr esta adaptabilidad. ¿A quiénes aplicaría esta modalidad de trabajo? Básicamente nos centramos en personal administrativo, personal de ventas y atención de cliente. En sí como perfil es todo aquel perfil que desempeñe una labor que logre una adaptabilidad bajo este esquema, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, cuando hicimos la consulta de qué porcentaje de la población de estas empresas van a poder desarrollar este trabajo, el 65% de compañías determinaron que entre un 10 y la mitad de su población van a poder desempeñarlo. Asimismo, el 67% al menos van a brindar hasta 3 días a la semana para poder desplegar este proceso. Tengamos claro lo siguiente, dentro de la población que tiene cada compañía, vamos a poder identificar grupos donde hay gente que ya logró una reincorporación o está en proceso de reincorporarse. Hay gente que van a manejar dos modelos, una parte presencial
y otra parte bajo el esquema remoto. Y también hay gente que está o que va a desarrollar la jornada completa de trabajo bajo este esquema. Entonces, justamente aquí encontramos que el 30% de compañías lo van a manejar bajo una jornada completa. Entonces, ¿qué podríamos identificar acá? Que hay empresas que lograron satisfactoriamente lograr una adaptabilidad. De hecho, bajo las tendencias de flexibilidad horaria era algo que querían implementar desde hace tiempo y exitosamente probablemente lo llegaron a lograr. Pero también tenemos aquí población que es de riesgo, entonces que las empresas van a querer evitar la exposición justamente. Entonces, este es el esquema general de los principales hallazgos que tenemos. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué queremos mostrar aquí? Es todo lo enfocado a la gestión del plan de beneficios bajo esta nueva normalidad, ¿no? Sabemos el gran reto que tienen las compañías de lograr la reinvención de esos planes de beneficios enfocados a esta adaptabilidad, un nuevo contexto, nuevas situaciones, nuevas necesidades, motivaciones en general. ¿Y qué quisimos mostrar aquí? Justamente preguntamos a las empresas las iniciativas que tenían en proyección para implementar en los próximos 6 meses en relación al plan de beneficios. Entonces quisimos mostrar las top 5 iniciativas y empezamos justamente con el diseño de nuevos beneficios que se ajusten a la modalidad de trabajo remoto, ¿no? Como mencioné, es un esquema totalmente diferente. Bajo este cambio abrupto se ha tenido que lograr una adaptación y hay una proyección justamente para lograr eso. Aquí es importante considerar como punto indispensable ver cómo se está moviendo el mercado y qué prácticas se vienen desarrollando que de repente de alguna forma se pueden implementar. ¿No? Obviamente depende de las condiciones que tenga la empresa y todo ese esquema. Adicionalmente, juega aquí muy importante el rol de la creatividad que se tenga, ¿no? Estar pensando, si yo venía manejando un modelo tradicional, tener que adaptarme a un modelo más flexible. Y el soporte principal también va a ser las herramientas tecnológicas. Como segundo punto, encontramos el escuchar las preocupaciones de los colaboradores y empleados en este nuevo contexto. De hecho, para la gestión del plan de beneficios era clave conocer la huella poblacional de mi gente, ¿no? Conocer cuál es el perfil que tienen, las edades, cuál es ese núcleo familiar. De hecho, ustedes han tenido que mapear información de las características y de su gente para lograr este proceso de reincorporación laboral, identificar la población de riesgo, pero asimismo tienen que adaptarse, considerarse nueva información, ¿no? Con quién viven, en dónde viven, vive solo, vive en familia, una vivienda alquilada, hay una dispersión geográfica considerable de la gente, entonces no tienen el alcance directo, no hay una interacción física. Es importante también conocer cuál es la percepción. Surgen nuevas motivaciones, nuevas necesidades que están impactando a nuestra gente. Entonces, es vital conocer esa percepción de nuestra gente para poder considerar y desplegar acciones de reinvención de los planes. Como tercer punto encontramos la parte de mejorar los programas de salud mental. 40% de personas están asumiendo un problema de ansiedad, temas de consumo de ansiolíticos, cerca del 23%. Hablamos temas de estrés, depresión, o sea, el hecho de estar encerrado durante todos estos meses, el hecho de no poder ver a nuestros seres queridos, lamentablemente, de repente tener gente, familiares que se han enfermado o lamentablemente han fallecido. Entonces, todo esto tiene un impacto global en la salud mental del colaborador. Y es que tienen que desplegarse programas justamente para eso. Asimismo, encontramos la parte del fortalecimiento de los planes, programas de bienestar y salud, tanto al empleado como a su familia. Si nosotros nos enfocamos antes de la pandemia, de hecho ya muchas empresas estaban desplegando acciones orientadas al tema de wellness, prevención, programas de bienestar, pero digamos que frente a esto ha logrado intensificarse, ¿no? De hecho, cuando hablamos de bienestar, bienestar contempla una serie de dimensiones. Estamos hablando no solamente de la parte física, el impacto mental, inclusive ahora se habla de una dimensión de bienestar financiero, bienestar espiritual, ¿no? Y otros puntos que poco a poco van a ir acoplándose para que podamos tener una visión integral y holística de lo que impacta a nuestro colaborador. Asimismo,
no menos importante, implementar y potenciar los planes de comunicación de los programas de beneficios, ¿no? De hecho, esta ha sido una de las falencias que tienen muchas compañías antes de la pandemia y ahora probablemente necesitan repotenciar esos esfuerzos. Pueden tener planes robustos, haber manejado un modelo tradicional, pero si no son comunicados adecuadamente con una estrategia, o con los canales adecuados, ¿no? Aquí la tecnología te da la facilidad de utilizar diferentes canales interactivos. Estamos hablando de WhatsApp, LinkedIn, portales que tiene la misma compañía, hasta el despliegue de apps tecnológicos, justamente para mejorar, hacer más interactiva la experiencia del colaborador, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando nos hablamos, quisimos enfocarnos aquí en la parte de herramientas de trabajo, ¿no? Netamente para el despliegue de las actividades de trabajo remoto. Como primer punto encontramos el equipo de cómputo, ¿sí? Hay un punto que no hemos mostrado aquí porque en la parte de ergonomía más el mostrado, el 45% otorga sillas ergonómicas, perdón, el 10% otorga escritorios justamente para el despliegue de las actividades. Pero algo que quisimos mostrar es que cerca de un 15% de empresas solo subvenciona la parte de gastos. Internet, un 12% y otros gastos como el tema de electricidad y alimentación también en un menor porcentaje. Eh, Siguiente, Cindy, por favor. Entre otros beneficios, pues hablamos de temas relacionados a la facilidad horaria. Recuerden lo importante que es lograr el equilibrio de balance vida-trabajo. Vamos a ver en las siguientes láminas un poquito de mayor detalle de esos beneficios. Bueno, equipos de tecnología y kit de higiene, ¿no? El tema de el alcohol gel, las máscaras en general. Siguiente. Bien, lo que quisimos aquí plasmar es el detalle de los beneficios que se han estado implementando y se han estado repotenciando durante todo el despliegue de esta pandemia. Entonces los hemos agrupado en ciertas dimensiones. Encontramos la parte de salud y bienestar. Como mencionamos, muchas empresas ahora es que se han redireccionado los esfuerzos a lograr más, a promover más un estilo de vida saludable, a lograr la prevención, a manejar esos programas de bienestar y como podemos apreciar acá, aquí encontramos mucho despliegue de estos beneficios, ¿no? Charlas de prevención, programas para el manejo de estrés, asesoría psicológica familiar, de hecho que todos los beneficios que den un acompañamiento en los momentos de la verdad de los colaboradores son claves, ahora más que nunca. Obviamente todo se está manejando bajo un esquema virtual. El plan de nutrición total no se puede dejar de lado. La inactividad que hemos tenido durante todo este periodo, pues nos lleva a que índices, de repente estamos ya empezando a formar parte de esa población de riesgo, ¿no? Entonces, no se puede bajar la guardia en estos temas de prevención. Ah, por mencionar otros puntos, la parte de pausas activas, el tema de ejercicio físico. Entonces, son parte de iniciativas que se han venido desplegando en temas de salud y bienestar. Y sin dejar de mencionar la parte de asesoría financiera. Si nosotros nos remontamos hace 2 años, de hecho que la prevalencia en el mercado local era cerca de un 10%. Entonces, vemos cómo esta práctica está logrando incrementarse y la idea es brindar un asesoramiento a los colaboradores en la parte del manejo de finanzas personales, por ejemplo, ¿no? Las charlas, la asesoría en general que puede servir, y más ahora por el contexto que se está presentando y el golpe de impacto económico que estamos teniendo, ¿no? Asimismo, la parte de flexibilidad horaria. Entonces, sabemos que la tendencia de la parte de flexibilidad horaria es algo que ya viene incrementándose ya en los últimos años. De hecho, hemos querido destacar aquí las prácticas enfocadas a justamente el manejo de esta pandemia. Tenemos, por ejemplo, la parte de días de descanso por defunción familiar. De hecho, ha logrado un total incremento en este punto. La parte de tiempo flexible. Aquí hablamos de tiempo para el cuidado de familiares en riesgo, tiempo flexible para el cuidado de los hijos. O sea, de hecho, se han tenido que asumir nuevos roles, ¿no? No solamente el rol de trabajador, sino los que tienen hijos, pues también en el cuidado de los niños. Un rol totalmente admirable, ¿no? La parte de flexibilidad para el cuidado de adultos mayores o de familiares que tienen discapacidad. Entonces, digamos que todo esto está involucrado a lograr un equilibrio de balance vida-trabajo y es algo que no deberemos de perder foco. Siguiente, por favor.
Siguiente. Se cayó el internet. Sí. Ok. En la parte de beneficios monetarios, de hecho, todo el soporte en este acompañamiento de los momentos de la verdad es sumamente importante, ¿no? Aquí tenemos los préstamos por calamidad o emergencia. De hecho, era un beneficio que ya se venía dando, logrando el incremento total en esta situación. El bono subsidio para equipos de protección del hogar, ¿no? El subsidio por Navidad. De hecho, que preguntamos a las empresas, de acuerdo a la proyección, ¿tú piensas mantener algunos beneficios, piensas canjearlos o simplemente eliminarlos, ¿no? Porque hay que tener un enfoque hacia la adaptabilidad. Y pues totalmente las empresas indicaron que iban a mantener este beneficio, el tema de los vales y bonos de alimentación también, y el tema de subsidio por movilización, ¿no? Un 79%. Sin embargo, aquí hubo un grupo que estaba evaluando la posibilidad de canjearlos. Cuando hablamos de otros beneficios, bueno, aquí quisimos mostrar, digamos, beneficios importantes, beneficios que un poco nos llamaron la atención. En algunos casos tenemos, bueno, el caso de acceso a cursos virtuales. De hecho, se ha repotenciado mucho la parte de capacitaciones virtuales de la gente. El descuento en instituciones educativas, pues aprovechando los beneficios, descuentos corporativos que puedan brindar ciertas instituciones. En la parte de la organización de torneos virtuales, y esto nos parece sumamente interesante, va enfocado a la creatividad que han podido tener las empresas y que siempre se rompen pensando qué es lo que puedo implementar que sea interesante para mi gente, ¿no? Definitivamente, pues tener un contacto físico, una exposición de un campeonato, pues no es lo recomendable. Entonces, hay empresas que han podido desarrollar justamente este tipo de torneos virtuales, ¿no? Las clases de cocina, total, señores, hemos estado encerrados durante tanto tiempo, o sea, hay diferentes actividades que teníamos que ver que podíamos implementar. Una de ellas, bueno, clases de cocina para aquellos que no habían tenido la oportunidad porque siempre han estado metidos en temas del trabajo, ahora hay más tiempo incluso para pasar con la familia, el uso de bicicletas, ¿no? De hecho, que también si nos remontamos hace 2 años, la prevalencia era algo de un 13%. Ahora totalmente, y la proyección de que esta promoción siga creciendo, pues es totalmente palpante. Aquí no solamente por un tema de cuidado del medio ambiente, también por un tema de mejorar el ejercicio físico, la calidad de vida, sino también por un tema de protección, en este caso por exposición, de acuerdo a lo que manifiestan especialistas, ¿no? Entonces, para hacer un resumen de esto, básicamente lo que nosotros podemos plasmar, identificar aquí, son cosas puntuales, ¿no? De hecho, el enfoque, lo que se está viendo, el enfoque en la prevención, enfoque en bienestar, programas, tener muy claro esa estrategia de comunicación, el soporte en herramientas tecnológicas, conocer mucho a nuestra gente, nuestro perfil poblacional, y estar pensando en la reinvención, o sea, adaptabilidad a este nuevo esquema de trabajo que pues de alguna forma ha traído ciertos cambios bruscos, pero también en cierta forma hemos logrado ciertos beneficios, ¿no? Entonces ese es el gran reto que tienen las compañías en lograr esta reinversión del. Ahora bien, vamos a ver justamente la experiencia del colaborador y el impacto que tiene la pandemia. Los dejo a cargo de Midoriya Camine, que va a ver justamente el despliegue de este tema y también la parte de gestión de equipos. Muchas gracias, Lina. Buenos días con todos. Algo que estaba mencionando, Lina, que me parece súper clave, sobre todo retomar cuando hablamos de la experiencia del empleado, es que todas las compañías, según la encuesta que Lina ha compartido con todos, definitivamente han respondido a la pandemia, ¿ok? Y han respondido a que ha habido un cambio en la vida de los colaboradores, digamos, replanteando la forma de trabajar, ¿no? Y en ese sentido, nosotros básicamente dividimos los grandes cambios en 3 aspectos, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia del colaborador. Hablamos en primer lugar del ambiente, porque hablamos de que de pronto emergieron distintas modalidades de trabajo, ¿no? Para algunos se volvió 100% home office, para algunos hubo
un tema de cambio de turnos, ¿no? De manera presencial, o hubo un planteamiento nuevo de trabajo mixto, ¿no? Mencionando netamente lo que es trabajo remoto con trabajo presencial. En el caso de los empleados ha habido, como para todos nosotros, ¿no? Realmente un impacto respecto a las nuevas preocupaciones que surgen dada la pandemia, porque definitivamente ha sido una situación y es una crisis que nos impacta a todos de manera igual, ¿no? Entonces todos somos vulnerables a la pandemia, todos nuestros familiares son vulnerables a la pandemia, y eso ha hecho que de alguna manera las compañías respondan a eso, ¿no? No solamente brindando nuevos beneficios relacionados a la situación actual, sino también pensando en qué nuevas necesidades empiezan a surgir en los colaboradores. Y acá es súper importante mencionar que, como bien lo han ido mencionando, digamos, previamente en la presentación, lo van a comentar a posteriori también, es que surgen miedos, surge una, digamos, una nueva situación de estrés, de ansiedad, ¿no? Una mayor preocupación de parte de los colaboradores que definitivamente va a impactar también en cómo van a trabajar, ¿ok? E impacta definitivamente en la dinámica de los equipos, impacta también en los roles que tienen que tener ahora los líderes para poder sostener esa nueva normalidad dentro de las compañías, ¿no? Y entonces hablamos por ello de que existe una resignificación de la experiencia del empleado. Pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, no solamente nos tenemos que centrar en lo que pasa, digamos, producto de la pandemia. Uno anterior, te adelantaste un poquito, perdón. Ahí, gracias. Y como bien decía, ¿no? Estamos hablando en un momento, una antes, porfa. Estábamos hablando respecto a cómo responden las compañías, ¿no? Respecto a la pandemia, y cómo responden, digamos, ante una nueva experiencia del colaborador. Sin embargo, en este momento, algo que decía, una antes, por favor. Creo que no sé si es mi internet o que eso es parte de los retos que tenemos hoy con la nueva normalidad, ¿no? Que tenemos ciertos límites de la banda ancha. Pero como decía Lina, ¿no? Es un momento de reinvención. Y de alguna manera, lo que les mostraba en el slide anterior es cómo las compañías han respondido. Pero ahora también tenemos que pensar en el futuro, ¿no? Tenemos que pensar en cuál es esta nueva normalidad que queremos realmente incorporar dentro de nuestras compañías. No todas van a migrar al trabajo, digamos, remoto al 100%, algunas van a mantener un trabajo flexible, ¿no? De manera permanente. Entonces, esto obliga, a su vez, cuando uno revisa, digamos, cuál es el modelo en el cual la compañía va a operar, también tiene que existir un replanteamiento acerca de cuál va a ser esa nueva experiencia del colaborador que yo voy a buscar dar. Porque definitivamente, para poder sostener a los colaboradores, como decía Lina, ¿no? Hay compañías que han sido muy creativas en la respuesta, ¿no? Para mantener la conectividad de las personas y, por ejemplo, hablaba de que se han hecho algunas clases de cocina, ¿no? O algunos torneos online. Eso es parte de la experiencia del colaborador que las compañías buscan dar. ¿Para qué? Para mantener también a las personas conectadas y comprometidas con la organización. Entonces hay que pensar realmente cómo va a ser la nueva forma de interactuar de las personas teniendo, digamos, no tanta conectividad y no tanta conectividad sobre todo de manera presencial, ¿no? Y cómo vamos a reinventar esta experiencia virtual. Y acá hablamos netamente de que no todo lo vamos a resolver solamente teniendo interacción a través de Zooms o a través de Meets, ¿no? Sino qué otras interacciones vamos a poder darle a nuestros colaboradores para asegurar que realmente estamos, ¿no? Conectados. También hay que tener en cuenta que de parte de los empleados surgen nuevas necesidades y también nuevas expectativas, ¿no? Y eso a su vez se traslada a que los mismos colaboradores necesitan desarrollar nuevas habilidades. ¿Para qué? Para mantener esta nueva dinámica de trabajo sostenible. Y algo sumamente importante es que, como decían anteriormente, ¿no? O sea, ha habido un cambio en la forma de trabajar en la cual las personas trabajamos desde nuestras casas, ¿no? Entonces, estamos permanentemente conviviendo con un homeschool, permanentemente conviviendo con que tenemos preocupaciones de salud como parte de nuestras familias también. Entonces, ¿cómo aseguramos, ¿no? Que la vida personal y la vida laboral realmente, que tiene una mayor interacción ahora, que están en el mismo
lugar físico, ¿no? De alguna manera pueden seguir conviviendo de una manera saludable, ¿no? Y esto, ¿a qué voy con el hecho de que sea saludable? A que de alguna manera la vida personal no sea lo que invada el 100% de la vida colaboradora, ni tampoco la vida laboral. Es decir, que realmente pueda haber una sintonía al respecto. Ahora sí, vamos a lo de trabajo remoto, por favor. ¿Ok? Y esto a la vez se traduce en nuevos retos que tienen que ver con cómo vamos a gestionar los equipos remotos. Nosotros como Mercer hace muchos años venimos levantando información con organizaciones a nivel local y a nivel mundial respecto a qué tanto la flexibilidad se va a convertir, ¿no?, en algo permanente dentro de las compañías. Algo que nosotros siempre lanzamos como parte de los memes respecto a la pandemia es que el COVID aceleró los procesos de transformación dentro de las empresas, incorporando el trabajo remoto de manera obligada y de manera inesperada también, ¿no? Pero previo a eso, nosotros siempre preguntábamos, ¿no? ¿Qué tanto las compañías realmente se van a centrar en el trabajo flexible? Y ya había una tendencia hacia el trabajo flexible, como también mencionaban anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las compañías para realmente asegurar que este trabajo flexible a la vez pueda ser productivo, ¿no? Que este trabajo flexible a la vez pueda, digamos, fortalecer los vínculos de confianza dentro de las compañías. ¿Para qué? Para que la productividad en general de todos los equipos no se pierda. Algo que nosotros sí hallamos como punto importante es que las compañías, si bien tenían, ¿no?, en su mayoría ciertas iniciativas de adoptar sistemas o políticas de flexibilidad, ¿no?, realmente no eran ampliamente aplicadas dentro de las organizaciones, sino hasta la coyuntura actual, ¿no? Y lo otro, un factor sumamente importante es que había también digamos, dos miradas respecto al trabajo flexible. Uno desde la parte de la compañía, ¿no?, de realmente estar segura que las personas estén trabajando y estén siendo productivas a la vez que se les da mayor flexibilidad. Y también los mismos colaboradores de sentir esa confianza de las compañías de otorgarles este tipo de beneficios, ¿no? Y en este sentido, nosotros hemos hecho algunos cortes también por industria para sacar cuáles son esas industrias que realmente se acercaban desde hace muchos años ya, desde hace unos 3 años, 2 años, ¿no?, hacia un trabajo flexible permanente. Y ahí encontramos que sobre todo la tendencia a tener un mayor trabajo flexible iba por las empresas de servicios financieros, de tecnología, ¿no?, y de ciencias de la vida, ¿no? Y por otro lado, siendo, digamos, estando menos preparadas para el trabajo flexible, estaba más la industria automotriz, de salud y a su vez de energía. Pero acá sí es importante mencionar algo más al respecto, ¿no? Es ¿qué se vuelve más relevante trabajar dentro de las empresas, ¿no?, para poder asegurar que el trabajo flexible se dé de manera adecuada? En primer lugar, tenemos el reto de entrenar a los gerentes. Por eso la línea, digamos, no solamente de los altos rangos de la organización, sino hasta de los mandos medios, quienes supervisan equipos, realmente tienen que estar entrenados respecto a qué implica y cuáles son esos cambios que implica el trabajo flexible. A su vez, algo que ocurre mucho es que al tener esta distancia física, ¿no?, de las personas dentro de la organización y siendo mucho más enfáticos de parte de los líderes con sus equipos, ¿no?, se ve de alguna manera, de manera más lejana, ¿no?, qué tanto vas progresando tú de manera profesional dentro de tu compañía, ¿no? Entonces, es importante que desde el momento en que ustedes piensen, ¿no?, de reinventar y de incorporar una nueva normalidad en sus compañías, en las cuales se incorpore el trabajo flexible sobre todo, se piense también acerca de cuáles van a ser esas nuevas reglas de juego, ¿no? Y que de alguna manera las reglas de juego queden claras tanto para los líderes como para los equipos. Algo sumamente importante, y es algo en lo cual, por ejemplo, venimos trabajando mucho más con algunas compañías, es acerca de cómo incrementar una mayor confianza entre la organización y los empleados. Como les decía, la única forma de asegurar que los equipos realmente se hagan cargo, ¿no?, y a la vez que los líderes se hagan cargo de sus propios objetivos, de sus tareas, ¿no?, y sean de alguna manera también eficientes dentro de la organización, es importante que haya realmente una relación de confianza plena entre ellos, ¿no? Y obviamente que también que hayan acuerdos y que esos acuerdos se puedan ir cumpliendo.
Otros de los retos vienen relacionados más a la capacidad de medir y recompensar el aporte. ¿Y esto por qué? Ocurre mucho, y es parte de las encuestas que nosotros hemos llevado a cabo también como Mercer, ¿no? Que este año, ¿no? Todo el sistema de medición de objetivos, ¿no? Y de recompensas definitivamente no va a ser lo habitual. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente pues la coyuntura y la crisis ha hecho, ya movido de alguna manera, de manera muy volátil, ¿no? Diferentes objetivos que tienen dentro de las organizaciones. Sin embargo, hay que pensar también a futuro, ¿no? Quizás este año sea un año totalmente atípico respecto a la medición y también a la recompensa de los aportes de los equipos, pero hay que pensar en el futuro, siendo un trabajo flexible. Les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que voy a medir la productividad de las personas? Si la voy a seguir midiendo netamente, digamos, por horas de trabajo, que ha sido más lo típico, o realmente cómo voy a incorporar una medición responsable de los objetivos dentro de mi organización. Y eso implica cambios, ¿no? Y eso implica cambios que de todas maneras también se tienen que comunicar y también obviamente capacitar a todos los supervisores y la gente que tenga gente a cargo sobre todo para que puedan hacer un despliegue de manera adecuada al respecto. Damos una más, por favor. Ok. Entonces, nosotros también hicimos algunas encuestas más recientes, ¿no? Respecto a cuáles son esos retos de la nueva normalidad, porque muchas compañías definitivamente sí han tomado la decisión de cambiar sus modelos de operación, ¿no? Y de alguna manera, quizás, si bien hay digamos, un driver o algo que empuje esto, que sea más la pandemia, ¿no? Y digamos que de alguna manera, quizás por un periodo de unos 3 años o 2 años, ¿no? Van a tener que cambiar la modalidad de trabajo. Hay otras que dicen, no, me voy a animar a realmente tomar la decisión de migrar hacia un trabajo más flexible o más remoto, porque he encontrado que con la pandemia no he perdido necesariamente la productividad de los equipos, ¿no? Y eso es una sorpresa en realidad porque mucho de los aspectos que antes frenaban la posibilidad de realmente adoptar el trabajo remoto o flexible dentro de las organizaciones estaba mucho más relacionado a temas de productividad, ¿no? Que es algo que de alguna manera no ha ocurrido como las compañías lo esperaban, ¿no? Inicialmente. Y acá nosotros a la vez nos encontramos con algunos retos que tienen que ver con si es que las compañías adoptan esta nueva normalidad, ¿cuáles son esos nuevos retos que creen que van a existir para sostener, digamos, las organizaciones como lo eran antes, ¿no? 8 de 10 líderes cree que definitivamente evolucionará a un ambiente de trabajo híbrido, ¿no? Donde incorporamos la flexibilidad de manera permanente, va a ser todo un reto. Y va a ser todo un reto sobre todo para los líderes, como les mencionaba antes. 6 de 10 líderes considera que será un desafío mantener la cultura existente. Y ese es uno de los mayores retos, ¿no? Que hemos ido viendo dentro de las organizaciones y que muchas organizaciones que han tenido iniciativas claves han tenido que ver sobre todo con mantener la cultura. ¿Y esto por qué? El trabajo remoto, el hecho de no tener esa interacción permanente con las personas de manera física, presencial, ¿no? Genera cambios en cómo se comportan las personas también, genera distancias, ¿no? Y esto hace que de alguna manera los líderes tengan que hacer mayores esfuerzos para poder sostener la cultura. A su vez, 7 de 10 líderes cree que las actitudes y las habilidades de los líderes para gestionar sus equipos será el principal reto. Y acá vuelvo a mencionar algo que decía en el slide anterior, ¿no? Tiene que ver mucho con qué tanto los líderes hemos estado preparados, ¿no? Para gestionar a los equipos a distancia. Generalmente esos cambios se dan de manera progresiva, ¿no? Uno va adoptando, digamos, el trabajo flexible, ¿no? Poco a poco, hasta que realmente ya maduró y se incorpora dentro de mi organización. En este caso, hemos visto que definitivamente ha sido muy volátil, muy abrupto, y en ese sentido también los líderes no necesariamente están totalmente preparados, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos casos, y creo que lo han mencionado también como parte del equipo de Marsh, que han habido muchos casos de estrés o digamos, sobrecarga de trabajo, ¿no? Por lo mismo que realmente tanto líderes como colaboradores mismos no estábamos realmente habituados a saber cómo trabajar a distancia, ¿no? Entonces, de alguna manera nos sobrecargábamos, ¿no? De tareas, de reuniones, ¿no?
Y de alguna manera no es lo mismo, ¿no? Trabajar en la oficina de manera presencial que trabajar desde casa. Entonces, acá es muy importante entender que hay ciertas actitudes que tienen que adoptar los líderes para facilitar, sobre todo, el trabajo. ¿Ok? 4 de 10 líderes, para que veamos que son menos del 50%, considera que el impacto negativo en la productividad es un reto en la nueva forma de trabajo. Y esto rompe uno de los mitos que teníamos previamente respecto a la virtualidad y al trabajo remoto, ¿no? Muchas organizaciones, no solamente locales, sino en la región y en el mundo, ¿no? Siempre tenían cierta resistencia a migrar a una nueva forma de trabajo remoto por el hecho de no tener quizás la visibilidad o a su vez el control quizás de los equipos y asegurar que realmente estén siendo productivos. Ese mito ya se rompió y hemos roto el mito en términos de que incluso hay muchas organizaciones que se han dado cuenta que las personas terminan siendo más productivas con el trabajo remoto y dándoles mayor empoderamiento y accountability para que tengan que lograr sus resultados. Y algo que de todas maneras quería mencionar, que es parte de lo que el equipo de Mars les va a, digamos, asegurar más que tengan mayor información al respecto, es que es importante también mantener la salud y bienestar de los colaboradores. O sea, eso va a ser un reto en el contexto actual y no va a ser a corto plazo, no va a ser solamente acá unos 3 meses más o unos 6 meses más, sino que estamos hablando de que ha habido realmente un cambio en la mentalidad de los mismos colaboradores de realmente darle mayor prioridad a la salud y el bienestar. Démosle, por favor, una más. Ok. Entonces, nosotros también, como les mencionaba en el slide anterior, ¿no? Hemos hecho mayor énfasis en cuáles son esas preocupaciones que tienen sobre todo los líderes. Pero acá veamos también cuáles son esas preocupaciones que surgen de la fuerza laboral. Que eso también es importante ver, sobre todo por lo que les mencionaba cuando empecé esta conversación, ¿no? Que es cuáles son esos puntos importantes que afectan la experiencia de los colaboradores. Entonces, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tiene la fuerza laboral? Está muy relacionada a temas, digamos, de ansiedad o de preocupación por el impacto económico que está teniendo el COVID para todos, ¿no? Los problemas de salud son una, digamos, preocupación grande, no solamente por cómo atacan a la vulnerabilidad del mismo colaborador, sino de sus seres queridos, de sus familiares, ¿no? Y de las personas que ellos tienen que cuidar. Hay un aspecto que les mencionaba previamente que tiene que ver con la fatiga, ¿no? Que también termina siendo una preocupación y es parte, digamos, del pico también del cambio, ¿no? De alguna manera, cuando empezamos ese trabajo remoto, con todo el estrés y con toda la ansiedad que también contraía o traía consigo, mejor dicho, el coronavirus, tuvo un impacto mayor en términos de la fatiga y digamos, del sobretrabajo de las personas. De alguna manera ahorita ya estamos en una tendencia, digamos, a normalizar, ¿no? Esta curva. Sin embargo, lo que ocurre mucho en las organizaciones, es parte de lo que nosotros hemos ido mapeando, es que al trabajar las personas desde casa, no existe realmente un corte entre el trabajo, ¿no? Y la vida personal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, es una recomendación que nosotros les damos. ¿Por qué? Porque ese agotamiento, ¿no? A la larga va a tener, sí, impactos no solamente en la productividad de las personas, sino que puede tener incluso impactos en la salud de las personas, ¿no? Entonces es algo que hay que ver porque hay que incorporar nuevas medidas, ¿no? Y nuevas herramientas para todos los colaboradores en general para que puedan enfrentar, digamos, este equilibrio, ¿no? De manera adecuada, de equilibrar realmente la vida personal con la vida laboral. Digamos, otros retos que nosotros hemos encontrado a partir de la nueva normalidad que estamos enfrentando, es que existe en algunas organizaciones y de parte sobre todo de los colaboradores, falta de claridad en los roles, porque de alguna manera los puestos evolucionaron un poco, o sea, digamos que las tareas y las funciones tuvieron que cambiar, ¿no? Y como parte también digamos, de adoptar en algunas organizaciones, ¿no? Nuevas metodologías de trabajo. Muchas organizaciones incorporaron el e-commerce de manera muy veloz, ¿no? Entonces, todo esto trae de alguna manera cambios en los equipos, ¿no? Y cambios también en los roles. Entonces,
sobre todo importante asegurar que las personas tengan claridad acerca de sus roles, tengan claridad respecto a qué tipo de soportes pueden tener dentro de la organización, y acá hablamos sobre todo mucho de soportes técnicos, que es algo que mencionaban previamente, que muchas organizaciones han respondido ante esto, ¿no? Porque los problemas, por ejemplo, que mencionaba hace un rato respecto a la banda ancha, son algunos de los problemas técnicos que pueden surgir, pero pueden surgir otros. Entonces, la idea es que las organizaciones puedan facilitar, ¿no?, que este tipo, digamos, de fallas no terminen siendo algo que entorpezca el trabajo productivo. Y algo muy importante también mencionar nuevamente es ese equilibrio de la vida personal y laboral, teniendo en cuenta que la mayoría ha tenido que incorporar nuevos roles y nuevas tareas también en lo personal, ¿no? El ejemplo de tener a los hijos en casa es uno, y hay otros más acerca del cuidado de padres, etc. ¿Le damos una más, por favor? Ok, dale por favor todas para que se pueda ver toda la slide. Acá sí es importante ver cómo esta nueva normalidad impacta en las organizaciones, ¿ok? Y acá nosotros les damos algunas recomendaciones respecto, si es que no lo han hecho ya dentro de sus organizaciones, es cómo redireccionar, digamos, a la organización, cómo volver a mirar, digamos, cuál es la nueva estrategia que tiene que tener mi empresa, ¿no? Y acá, muy importante, sobre todo, el rol de los líderes, ¿no? Cuando estamos hablando de una toma de decisiones estratégicas, el rol de los líderes es clave. Entonces, el punto de partida generalmente es cómo es que vamos a redireccionar nuestra estrategia, qué es lo que vamos a hacer diferente de ahora en adelante y cuál es el impacto que esto va a tener en nuestra forma de operar. ¿Esto por qué es importante? Porque las personas no van a seguir trabajando de la manera en que lo hacían antes, ¿no? Y esto, a su vez, impacta, como les mencionaba anteriormente, en nuestros empleados y en la experiencia que ellos tienen como colaboradores dentro de nuestra compañía. Y acá hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. Así como se afectan procesos dentro de mi organización, así como se pueden afectar o impactar, mejor dicho, la incorporación de nuevos softwares o la incorporación de nuevos sistemas, ¿no? También tenemos que observar qué tenemos que hacer para adaptarnos y evolucionar, teniendo en cuenta sobre todo a los colaboradores, qué nuevos skills tengo que formar en ellos, en qué los tengo que sensibilizar, ¿no? Para que acepten de manera más adecuada los nuevos sistemas y las nuevas formas de trabajo y de alguna manera se pueda construir también el futuro. Démosle una más, por favor. Entonces, nosotros acá les traemos algunas recomendaciones respecto a cómo mantener la comunicación efectiva y también cómo mantener la cultura de las organizaciones y la productividad. Acá es muy importante lo que les mencionaba anteriormente. Finalmente, los cambios se van a dar. O sea, los cambios en la interacción y en la dinámica de los equipos se van a dar. Pero los líderes sobre todo y, digamos, profesionales de gestión de personas también, para poder apoyar y asesorar de manera adecuada a los líderes, tenemos que tener en cuenta que hay que fomentar interacciones informales. No todo puede ser a través, como les decía, reuniones de Zoom o reuniones de Teams, sino que tenemos que incentivar la omnicanalidad. Cobran o han cobrado en realidad mucha relevancia ahora las redes sociales. Cuando hablo de las redes sociales hablo mucho de otras formas de comunicarse, ¿no? Tipo, por ejemplo, el WhatsApp, el mismo teléfono, las mismas llamadas han cobrado mucha mayor relevancia a lo que antes era. ¿Por qué? Porque esto, ¿no?, incentiva que realmente haya una conexión entre los mismos equipos de trabajo, entre pares, no solamente hablando de líderes colaboradores, ¿no?, sino la dinámica de todo el equipo en general. Hay que asegurar que privilegiamos sobre todo la comunicación orientada a objetivos e información. Tenemos que tener en cuenta que esos mismos ruidos, digamos, organizacionales que surgían, o esas conversaciones de pasillo, por así decirlo, que existían cuando manejábamos el trabajo en oficina, de alguna manera también se vuelve, digamos, se incorpora, ¿no?, dentro de la virtualidad. Y lo que ocurre mucho, y las recomendaciones que hacemos nosotros al respecto, es que busquemos que todo lo que sea datos e información sea realmente comunicado de manera formal a todos los equipos para asegurar que no hayan distorsiones en la comunicación. Importante también brindar y recibir feedback constante, no solamente a través de videoconferencias, por mensajes de voz, por mensajes digamos, de texto, ¿no?
y buscar siempre brindar un mensaje claro, asegurándose sobre todo que la otra persona y que los otros interlocutores hayan entendido los mensajes. Acá es algo que ocurre mucho, que la interacción en videoconferencias no debe ser como, por ejemplo, este webinar, ¿no? En el cual nosotros les damos mucha información a ustedes, pero cada uno de ustedes va a tomar el mensaje de una forma. Entonces, acá nosotros en los equipos de trabajo, en las organizaciones, tenemos que asegurarnos cómo haya sido entendido el mensaje, ¿para qué? Para que de alguna manera aseguremos que los acuerdos y los compromisos que se hagan como equipo se cumplan, ¿no? Y finalmente, lo importante es facilitar la cohesión social y la conexión, y acá muy importante incorporar también esos puntos de interacción, ¿no? Entre no solamente líderes con los equipos, sino en general en la empresa. ¿Para qué? Para asegurar que esa cohesión y esa conexión entre los equipos no se pierda. Acuérdense, la conexión y la cohesión de los equipos es lo que va a asegurar que realmente esa confianza que hay que asegurar que permanezca dentro de las organizaciones para que haya un trabajo productivo, se lleve a cabo de manera eficiente. Bueno, les dejo ahora con Percy, que va a continuar con la sesión de ergonomía. Gracias, Midori. Bueno, ahora vamos a ver los riesgos y recomendaciones a los que están expuestos los colaboradores que hacen el trabajo remoto. Y bueno, yo voy a hablar sobre el tema de ergonomía en trabajo remoto y Claudia viene para hablar sobre el tema de salud mental en el trabajo remoto, ¿no? Estamos viendo que el trabajo remoto se ha convertido en una opción viable para poder seguir trabajando. Sin embargo, este cambio brusco, que fue en el lejano marzo, de un día para otro, sin preparación previa, ha hecho que de pronto nos acomodemos como podamos y donde podamos en casa, sin poder cumplir recomendaciones precisas que se requieren para mantener la salud, seguridad y ergonomía laboral. La ergonomía toma bastante sentido en lo que es trabajo remoto, debido a que la ergonomía es una ciencia multidisciplinaria que lo que busca es adaptar el trabajo al trabajador, ¿no? En la encuesta realizada por Marsh a 83 empresas, nos dicen que el 65% de empresas ha tenido que implementar nuevas herramientas para facilitar la dinámica y coordinación del trabajo remoto, y entre ellas el 55% ha realizado gestión de riesgos ergonómicos. Sin embargo, la ergonomía es una ergonomía organizacional que tiene que ver con la organización, tiene que ver con la carga mental, la ergonomía cognitiva, tiene que ver con el medio ambiente, la iluminación, el ruido, que es la ergonomía ambiental, y tiene que ver con las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, que es la ergonomía física. Y actualmente, lo primero que hemos avanzado de marzo a ahora es enfocarnos en ergonomía física, biomecánica del puesto. ¿De acuerdo? Aún no revisamos las condiciones de trabajo de los colaboradores realizando el trabajo remoto en su lugar de aislamiento domiciliario, en el tema de ambiente, en el tema de carga cognitiva y en el tema organizacional. Sin embargo, como estamos viendo que es el futuro de la actividad y que más de 66% de empresas va a tener 3 días de trabajo remoto en un futuro, como dice la encuesta, también tenemos que revisar todos esos riesgos que van a ocasionar esa nueva modalidad de trabajo, ¿no? Ahora, enfocándonos en los riesgos disergonómicos, en la ergonomía física, sin un mínimo de condiciones básicas, en poco tiempo las personas podrían presentar molestias musculoesqueléticas o sensoriales. A raíz de otra encuesta que hemos realizado en las diferentes capacitaciones que damos a más de 100 empresas, más de 1.500 trabajadores, hemos encontrado que desde marzo hasta ahora los trabajadores han sentido molestias musculoesqueléticas en un 70%, ¿de acuerdo? Sin embargo, estamos viendo que mientras más tiempo pasa haciendo el trabajo remoto, hay más trabajadores que sienten estas molestias musculoesqueléticas. Y eso equivale, a pesar de la gestión de riesgos ergonómicos que están haciendo el 55% de las empresas encuestadas. Sin embargo, los colaboradores siguen sintiendo molestias musculoesqueléticas. ¿De acuerdo? Y cuando preguntamos en dónde han sentido las molestias musculoesqueléticas, se dio principalmente en cuello, en un 62%, espalda alta o baja, en un 24%, hombro, 10%, codo o antebrazo, 3%, y muñeca o mano, 1%. Y esto es principalmente por los diferentes peligros que existen al momento de hacer el trabajo remoto, que son las posturas forzadas, uno de ellos, y que también pueden ser los movimientos repetitivos. Si la persona está ingresando datos constantemente, por ejemplo, un puesto de trabajo de llenado de historias clínicas o llenado de algún tema todo el día, hay un ciclo de trabajo y también hay un movimiento repetitivo del miembro superior. Por lo tanto, la persona va a estar expuesta a posturas forzadas,
a estar expuesta a movimientos repetitivos debido al mobiliario de los dispositivos electrónicos que puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver las condiciones de trabajo que va a desarrollar los colaboradores al momento de hacer el trabajo remoto. Porque una molestia musculoesquelética en un tiempo determinado, no mañana, no pasado, no en 6 meses, pero sí acá unos años, podría convertirse en un trastorno musculoesquelético. Y un trastorno musculoesquelético sí podría afectar la siniestralidad de la empresa. Una molestia musculoesquelética en muñeca o mano podría ser un síndrome carpiano en un futuro, en codo una epicondilitis, en hombro un banquito rotador. Por lo tanto, es importante que una vez sentida la molestia musculoesquelética, hagamos soluciones prácticas. Adecuemos los sitios de trabajo. Podemos adecuar cualquier sitio de trabajo, aunque sea semi-ergonómico, para tratar de disminuir o eliminar estas molestias musculoesqueléticas. Siguiente. Consultamos sobre el mobiliario primero, ya que nos hemos estado enfocando en la ergonomía física, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahorita los resultados que nos dicen. Un tema importante es las posturas forzadas o relajadas que pueden tomar las personas dentro del espacio de trabajo, ya que en muchos casos la columna puede quedar sin apoyo y forzada en flexión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso en que no tiene ningún respaldar la silla, falta de apoyo lumbar, la parte de abajo de la espalda está sin respaldar, apoyo inadecuado de glúteos, pies sin apoyos y rodillas dobladas, alejado de la pantalla, el cuello que está doblado y rotado, muñecas anguladas cuando la mesa es muy alta. Estas son posturas forzadas. Por ejemplo, también pueden haber algunos vicios de la persona, que esté con las piernas dobladas o que ponga un codo sobre su cabeza y esté escribiendo, ¿no? Eso también tensa mucho y soporta todo el peso del cuerpo en una parte pequeña del codo. Y estas posturas forzadas pueden causar dolor y daño severo en las estructuras musculoesqueléticas. ¿De acuerdo? Entonces, en la encuesta que hicimos, siguiente, preguntamos sobre a qué altura estaba la mesa del colaborador cuando está de pie. Y a pesar de que en el estudio nos dijeron que en las facilidades para empleados el 10% de empresa entrega o subvención del escritorio, estamos viendo de que todavía hay un porcentaje alto, 26% en cintura y otras partes del cuerpo, 8%, que tienen las mesas muy bajas. Al momento de tener las mesas muy bajas, lo que hace es de que el trabajador tenga que ir a trabajar sobre el plano de trabajo, ¿de acuerdo? Y hace un dolor, una molestia musculoesquelética en la espalda baja y en el cuello, ya que el cuello tengo que llevarlo hacia abajo y la espalda se va de respaldar de la silla, por lo tanto hay una molestia en espalda baja y en cuello. Y si la tengo en los momentos del ombligo, la mesa de trabajo es muy alta y esto hace que suba mis hombros y mis muñecas estén anguladas. Entonces va a haber molestia musculoesquelética en muñecas, en hombros y en cuello y en la espalda la parte alta, la parte dorsal. ¿De acuerdo? Entonces es importante que busquemos una mesa que sea adecuado, que esté entre el muslo y la cintura, el muslo superior, por ejemplo, más o menos 70-75 centímetros para poder tener una buena mesa de trabajo. Si la mesa es muy chiquita, como las mesas de la sala muchas veces, tengo que elevarla, ¿no? A través de alguna cajita, a través de algunos libros que no use. Si la mesa es muy alta, tengo que buscar la forma de bajarla o subir el asiento, ¿de acuerdo? Otro tema importante es a qué altura del cuerpo, cuando está de pie, está ubicada la base de la silla del colaborador. Y a pesar de que dentro de las facilidades para los empleados, que nos respondió el estudio, se entrega o subvención de sillas ergonómicas, como decía Lina, el 45%, vemos que la altura ideal es a las rodillas, vemos que el 81% sí está de acuerdo, pero tenemos un 12% que tiene la silla muy alta, ¿de acuerdo? Un 6% canillo pantorrilla y otras partes del cuerpo 1%. ¿Qué quiere decir? Que hay trabajadores que tienen la silla muy pequeña y otros que tienen la silla muy alta. Cuando la silla es muy pequeña, no voy a tener una postura forzada de rodilla, ¿de acuerdo? Ya que la rodilla no está en una posición natural, que es de 90 a 120 grados más o menos, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una molestia en la espalda baja y va a haber molestia en rodilla. Por lo tanto, tengo que poder acomodar mi silla para que esté a la altura de las rodillas, ¿de acuerdo? Otro punto importante es el acolchonamiento de la silla. Según la norma básica de ergonomía, la RM375-2008 TR, este acolchonamiento debe ser de 20 milímetros, aunque otras normas, como la norma española
o la norma argentina señala que debe ser de 40 milímetros el acolchonamiento de la silla. Y a veces la silla que yo tengo, que uso el comedor, que uso la silla del escritorio, no tiene ese acolchonamiento debido. Y si nosotros vemos el sitio de trabajo, tenemos que ver de que toda la columna vertebral tiene que descansar sobre este acolchonamiento, sobre el respaldar de la silla y la base. Por lo tanto, es importante que la silla cuente con un acolchonamiento. Entonces, es importante indicar al colaborador que puede usar un cojín, una almohada fina, una almohada para que este acolchonamiento lo tenga dentro de la silla. ¿De acuerdo? Y también hemos preguntado a los colaboradores si cuando se sienta en su silla tocó con la superficie de todo el pie el suelo, es decir, si llega al suelo y toca toda su planta del pie o no. Y hay un 14% que no lo hace. Y esto puede ser que el trabajador esté en puntitas o esté en la mitad de su pie. Esto genera mucha fatiga en el trabajador. Entonces puede haber molestias musculoesqueléticas en espalda baja y en rodillas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que buscar un reposapiés. Y si no tenemos un reposapiés, también sirven las cajas de zapatos, también sirven los libros, también sirven los cuadernos que no usamos. Es decir, tenemos que acondicionar nuestro sitio de trabajo de manera semi-ergonómica para ir desapareciendo estas molestias musculoesqueléticas. Siguiente. Un tema importante también es las pausas activas. Muchos pueden indicar que las pausas activas son temas para liberar la ergonomía, ¿no? Liberar el tema de los riesgos disergonómicos y liberar la salud mental. Hay varios estudios en el mundo que demuestran que las pausas activas sirven para el tema de la gestión de los trastornos musculoesqueléticos, ¿de acuerdo? Son pequeños aún, todavía no hay un estudio muy grande, pero se ha demostrado en muchos sitios que las pausas activas sí ayudan, sobre todo las pausas activas de elongación o de estiramiento para el trabajo administrativo, ¿de acuerdo? Entonces, se recomienda que si yo tengo posturas forzadas dentro del trabajo remoto, por cada 2 horas que estoy haciendo un correo, estoy conectando por teléfono, estoy haciendo una capacitación, o estoy haciendo un trabajo en grupo, ¿no? Una reunión, haga una pausa activa de 5 a 8 minutos. ¿De acuerdo? Y sí, dice nuestra norma básica de ergonomía, que estoy haciendo un ingreso de datos continuado, como un ingreso de una historia clínica, como un ingreso de algún tema de concentración en que tengo que llenar algún informe o algo, por cada 50 minutos de ingreso de datos, tengo unos 10 minutos de una pausa activa. Por lo tanto, ante la pregunta de los colaboradores, si realizaron pausas activas, tenemos que solamente el 33% lo está haciendo, y no un 67%. Eso también puede ser un incremento a las molestias musculoesqueléticas que están sintiendo los colaboradores. Siguiente. Entonces, es importante para el trabajo remoto comenzar a gestionar los riesgos ergonómicos, ¿de acuerdo? Primero empecemos por la ergonomía física, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un programa de ergonomía en base a encuestas para conocer los mobiliarios de los colaboradores, cómo están trabajando. ¿De qué manera están trabajando? ¿A qué altura está su mesa? ¿A qué altura está su silla? También agregar en esa encuesta temas de confort o disconfort. ¿Qué tantas molestias tienen para evitar en el futuro algún trastorno musculoesquelético que puede llegar a convertirse en una enfermedad ocupacional, ¿no? Y la idea es buscar soluciones al tema físico, dando capacitaciones, dando recomendaciones a las personas, manuales de ergonomía, para que las personas, como pueden ver en la fotografía de la izquierda, puedan adaptar su sitio de trabajo. Es decir, puedan agregar, si es que usa una silla del comedor, un acolchonamiento que tenga la silla, puedan agregar el respaldar algún cojín para que se pueda usar, puedan subir la altura de la pantalla para que la vista quede a la altura de la vista y no doblar el cuello, tengan la zona de trabajo ideal, debajo del sitio de trabajo no tengan nada para que tengan movilidad de piernas, y eso solamente es la ergonomía física, pero ahora toca pensar en la ergonomía ambiental. También tenemos que hacer preguntas ahora para ver si la iluminación es correcta, para que no exista una fatiga visual en el colaborador que se podría traducir en una molestia musculoesquelética. El confort acústico y el confort térmico son temas que también ahora que el trabajo remoto ha venido a quedarse, tenemos que comenzar a desarrollar. Por lo tanto, es importante que comenzamos a realizar mediciones disergonómicas o monitoreos ergonómicos en los puestos de trabajo y buscar ya soluciones generales
para reducir estas molestias musculoesqueléticas que tienen los colaboradores. En base a capacitación, en base a mediciones individuales, en base a mediciones grupales, en base a encuestas, en base a programas de ergonomía, vamos a poder superar este riesgo y vamos a poder hacer que los colaboradores puedan trabajar en un medio, como es el trabajo remoto, de forma eficaz y sin sentir molestias. Para el último tema, le estoy pasando el tema de salud mental y el trabajo remoto, lo va a dar Claudia Espinosa, psicóloga ocupacional de March. Gracias, Claudia. gracias. Sí, bien, en esta mirada, en esta visión integral, no podemos dejar de lado la salud mental, ¿no? Así como nos dice la directora de la OPS, la salud mental en esta situación es un factor clave para la respuesta epidémica frente a COVID-19. Lo hemos podido ver, ¿no? Nosotros llevamos acompañando a nuestras empresas, a nuestros clientes con más de 2.000 sesiones de soporte psicológico, donde se ha visto importante este acompañamiento y respaldo en la salud mental para incluso afrontar de mejor manera el diagnóstico por COVID-19. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos factores de mayor impacto en la salud mental frente al trabajo remoto? Acá he listado los que hemos visto durante la presentación y los que se consideran los más importantes, ¿no? Hemos visto cambios en los hábitos y en las motivaciones de las personas. Hay una pirámide que es la pirámide de Maslow, que es la pirámide de motivaciones, ¿no? Donde de repente a inicios de año o a finales del año pasado nosotros pensábamos de repente en ascender, ¿no? O en estudiar alguna especialización, pero esto en la situación actual y en el trabajo remoto se vio traducido en esta pirámide a la base, ¿no? A cubrir las necesidades básicas y a las necesidades de seguridad. Y acá ya viene un punto importante, ¿no? Cómo nosotros estamos conociendo a nuestros trabajadores y los conocemos y sabemos cuáles son esos hábitos y esas motivaciones que han ido cambiando frente a la situación actual. El temor a enfermarse también ha sido un punto importante de impacto en la salud mental. Si soy un trabajador que cuida dentro del hogar a una persona vulnerable o si soy yo un trabajador también vulnerable a COVID-19, los hijos en casa, que también lo escuchamos con Midori, la educación remota, los niños no estaban preparados para estudiar desde casa y nosotros tampoco conocíamos cómo acompañar este trabajo en estos estudios en los pequeños, ¿no? El pronóstico laboral incierto que viene acompañado también de una inestabilidad económica, ¿no? O esa preocupación por la parte económica, y el trabajo remoto propiamente dicho, pero como un modelo de urgencia, ¿no? Esto de la noche a la mañana se tuvo que implementar, no estaba preparado, no fue un beneficio, hay puestos de trabajo que no han sido teletrabajables y que incluso hasta el momento de repente siguen trabajando o siguen con goce de haber de repente, y eso también genera una preocupación mayor. El aumento de la carga de trabajo, principalmente para áreas que han gestionado directamente el COVID-19 y que no se ha logrado esa compatibilización entre la vida familiar y la vida laboral. En la siguiente, por favor. Y estos factores, ¿cómo han impactado en la salud mental? Acá vemos datos bastante interesantes. A nivel mundial vemos que el 40% de la población ha experimentado síntomas de ansiedad. La ansiedad es el principal indicador cuando hay miedo e incertidumbre, ¿no? Porque la mente está plasmada en el futuro, estamos pensando en lo que puede ocurrir más adelante y eso genera diferentes indicadores, ¿no? Y acá surge una primera pregunta. Nosotros hemos enseñado a nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, cómo identificar estas principales señales de alerta. Los conozco como líder, sé cómo identificar estas señales de alerta en mi equipo. También más del 34% ha habido un incremento de la prescripción de ansiolíticos y más del 19% en antidepresivos. Significa que estos indicadores como falta de sueño, falta de manejo de la ansiedad o falta de manejo de estrés han hecho que las personas recurran a los medicamentos para poder aplacar o minimizar estos indicadores o estos síntomas.
Las personas demoran hasta 20 años en acudir a un servicio de salud. Esto no es un indicador que aliente mucho. ¿Por qué? Porque hay un estigma frente a la salud mental, ¿no? Si yo digo voy a ir al psicólogo, ¿qué dicen? No, yo no estoy loco, ¿yo por qué voy a ir al psicólogo, no? O si es que tienes un diagnóstico de ansiedad o estás experimentando estos síntomas, tampoco se pide la ayuda de forma inmediata. ¿Y qué pasa en el contexto local? De 7 de cada 10 peruanos están o han visto afectado su salud mental frente a la pandemia, ¿no? Esto a raíz del estudio que ha hecho la Organización Mundial, el Ministerio de Salud frente a las llamadas del 113, ¿no? 7 de cada 10 personas han visto afectadas. Nosotros, ¿cuántos estamos conectados? Casi 300 personas. Entonces hay un número considerable que de repente incluso de los que estamos aquí conectados ha experimentado frente a esta coyuntura síntomas de ansiedad o de estrés. Una siguiente. ¿Y estaban preparadas las organizaciones para afrontar esta pandemia con la preocupación o la ayuda en temas de salud mental? Vemos que estos indicadores que surgen del estudio regional de salud mental que realizamos el año pasado, no fueron y no son muy alentadoras, ¿no? El 62% no llevó a cabo un estudio para medir o obtener data sobre la salud mental frente a esta situación en los últimos 2 años. El 87% no implementó programas para la gestión de la salud mental en sus empleados y el 85% no ofrece o no ofrecía planes de acción frente a la salud mental, ¿no? Entonces, esto cómo nos cogió en un panorama donde solo el 10 o el 15% tenía algunas acciones aisladas para la preocupación en la salud mental. Y en la actualidad, en el estudio que hemos ido viendo, ¿qué es lo que dicen las organizaciones? Pues el 76% de las empresas participantes del estudio frente al trabajo remoto manifiesta necesitar apoyo frente o para el cuidado de la salud mental, ¿no? Entonces, definitivamente vemos todos que esto es una preocupación real, ¿no? Y necesitamos trabajar en ello. La siguiente. ¿Cuáles son estas medidas que a partir de la pandemia, a partir de la implementación del trabajo remoto, han implementado o piensan implementar las organizaciones? Vemos que la mayoría, el 61%, está enviando tips de relajación, de repente algunas técnicas, ¿no? El 65% ha implementado charlas del manejo de estrés y ansiedad, el 43% está monitoreando la salud mental, eso es bueno, pero no es el porcentaje mayor. El 46% está implementando programas de manejo de estrés dentro de la organización. El 47% ha colocado a disposición de sus trabajadores líneas de asistencia al empleado, como el programa PAE, por ejemplo, y el 20% líneas de asistencia psicológica, para que puedan llamar y puedan recibir esta ayuda como a través de la tecnología, ¿no? Y el 52% ha establecido planes de comunicación en salud mental, donde hacen difusión a través de flyers o videos cortos, ¿no? Para el cuidado de la salud mental hacia sus trabajadores. En la siguiente. ¿Y por qué es importante la salud mental y la prevención de riesgos psicosociales en esta visión general, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos indica que una persona que tiene salud mental es una persona que tiene un bienestar, tanto emocional como mental, y puede hacer frente a estos 4 factores. Puede hacer frente al estrés de la vida, puede colaborar de forma productiva dentro de la organización, puede contribuir emocionalmente a los demás estamos hablando de la familia, al equipo de trabajo, a la organización, y logra resiliencia, ¿no? Que es este afrontamiento a las situaciones difíciles y puede adaptarse a estas situaciones aprendiendo algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si protegemos y cuidamos la salud mental, también gana la familia, gana el trabajador y gana la organización,
¿no? Entonces, frente al trabajo remoto, ¿qué debemos observar? ¿Qué le debo enseñar a mis trabajadores a identificar en sí mismo y a identificar en su equipo de trabajo? ¿O qué le debo enseñar a mi líder para que identifique en su equipo de trabajo? Hay algunos componentes de la salud mental que se han visto reflejados y que es importante en el trabajo remoto. Si bien es cierto, no los vamos a ver de forma presencial, podemos identificar algunos indicadores de alerta en el trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, en cambios en el peso a través de la videollamada, alteraciones en el sueño, dolor, algunas alergias. La piel es uno de los principales factores que se impactan cuando hay problemas de estrés, por ejemplo, ¿no? Si vemos que hay una fatiga importante, si tienen lesiones físicas, también el aumento del maltrato frente a esta situación de pandemia se vio aumentado también en el país, ¿no? Y no podemos dejar de conversar y abrir estos espacios de comunicación porque forman parte también del impacto en la salud mental. Y si no lo hablamos, pues seguimos en ese espacio de estigma, ¿no? Y nunca lo vamos a reducir y no vamos a permitir que nuestros trabajadores o colaboradores puedan levantar la mano para solicitar la ayuda, ¿no? Respecto a la parte emocional, podemos identificar indicadores como frustración, mal genio, irritabilidad, sensibilidad, ¿no? Aplaneamiento, que es no siento ninguna emoción, ¿no? Ni tristeza ni alegría. Hay componentes cognitivos que uno puede identificar, falta de atención, olvidos frecuentes, ¿no? Baja motivación, y algunos conductuales que esos son los más visibles o los que podemos identificar, ¿no? Cuando se aísla, si antes se conectaba mucho al trabajo a una videollamada o colocaba su cámara, ahora ya no lo hace, está incumpliendo las tareas, ha disminuido su participación o ha descuidado su apariencia, ¿no? Entonces estos son algunos de los principales factores de impacto en la salud mental que nosotros debemos identificar en nuestros colaboradores y debemos enseñar también a que lo identifiquen, ¿no? Para que podamos tener este plan de acción midiendo primero y luego implementando estrategias. La siguiente. ¿Qué otras alternativas o acciones tenemos para preservar esta salud mental frente a la nueva normalidad? Como les dije, un pilar importante es la remoción del estigma en salud mental, ¿no? Hablar sobre prevención de violencia, prevención de hostigamiento sexual, tenemos una normativa también frente a esta situación. Hablar sobre prevención del consumo de alcohol y drogas en los ambientes de trabajo. Permite abrir espacios de comunicación, ¿no? Hay organizaciones que he visto que están teniendo estos conversatorios, ¿no? Donde es normal poder experimentar estas situaciones, pero lo importante es poder gestionarlos, ¿no? Tenemos que tener un diagnóstico temprano, haciendo un tamizaje del impacto en la salud mental, por ejemplo, midiendo estrés, ansiedad, depresión dentro de nuestros colaboradores para poder identificar a los que tienen mayor riesgo, y también hacer la medición de los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Sabemos esa triada que hay de los factores psicosociales, los intralaborales, todos los que tienen que ver con la organización, los extralaborales, donde está el equilibrio trabajo-familia, y los individuales. No podemos dejar de lado esas individualidades, ¿no? Si mi trabajador vive solo, si es personal vulnerable, ¿no? Si tiene alguna preocupación individual. Todos esos componentes también debemos mapearlos. Hay una ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que nos indica que debemos hacer estos monitoreos psicosociales de forma periódica, por ejemplo, ¿no? También tener los objetivos y metas alineadas a este contexto, ¿no? Definitivamente han cambiado. Debemos en esta situación medir más por objetivos que por tiempos de conexión al Zoom, al Team o al trabajo remoto, ¿no? Sino que tener claro cuáles son los objetivos y trabajar en equipo para lograrlos. Los beneficios, como ya vimos, que estén también orientados a la salud mental. Vimos que el 56% de las empresas piensa mejorar los programas de salud mental como parte de estos beneficios, y bienvenido sea, eso es muy bueno, ¿no? Y también se indicó que el 59% estaba preocupado por escuchar
¿no? Cuáles eran esas inquietudes o preocupaciones de sus equipos. Debemos también vigilar la carga laboral. Si dentro de mi equipo hay algunos trabajadores que por la misma coyuntura ha disminuido la carga laboral, tenemos la oportunidad de poder redistribuir de acuerdo a cómo puedan ayudar a las personas del equipo que estén con mayor carga de trabajo, ¿no? Los programas de prevención en salud mental, principalmente frente a este trabajo remoto, el manejo de ansiedad y de estrés y el equilibrio trabajo-familia, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan herramientas, estrategias, técnicas para poder gestionarlo y que si bien es cierto, puede experimentar los síntomas, va a tener a disposición esas herramientas para poder disminuirlas y gestionarlas en el momento. Los recursos disponibles, si en mi empresa tengo PAE, que es el programa de atención al empleado, o si tengo la línea telefónica, ¿no?, de asistencia psicológica, o puedo colocar a disposición la línea 113 del gobierno para que mis colaboradores puedan acceder en caso sientan esos indicadores de alerta, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta los programas de retorno laboral. La salud mental forma parte de este programa de retorno y la vigilancia de la salud, sobre todo para los colaboradores que en el punto 2 hayan salido como identificados como personas de mayor riesgo a la salud mental, necesitan este acompañamiento, esta vigilancia a su salud para un retorno más saludable, ¿sí? Vamos a hablar esto también el día, voy a aprovechar y mencionarles que el día 13 vamos a tener una sesión exclusiva para temas de salud mental, ampliar un poco más, ¿no? Y en esta mirada no podíamos dejar de lado también a tocar este tema tan importante. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas de repente en los minutos que nos quedan. Muy bien, acá tenemos una pregunta. ¿Qué tipo de silla recomienda usar para el trabajo en casa? Ver si de repente nos puedes ayudar con esa respuesta. Sí, claro. Bueno, lo ideal es de que pueda usar cualquier silla que tengo en casa. Lo ideal es que tenga un respaldar, ¿de acuerdo? Entonces evitar sillas de 3 patas, evitar banquitos, evitar esos bancos que son muy altos, tipo bar, así que la persona no tiene ni siquiera respaldar. Entonces lo que tengo que hacer primero es tener una silla de 4 patas, 3 patas, lo que sea, y que la silla tenga respaldar, ¿de acuerdo? Eso es lo ideal. Y bueno, ya después se puede a través de unos cojines acoplar la silla para que sea semi-ergonómica. Perfecto, muy bien. Acá tenemos una siguiente pregunta. La iluminación en casa en general no estaba pensando en trabajar o estudiar en casa. Ahora usamos cuartos, pasillos, en fin, el lugar que se pueda con menos ruido. Pero ¿cómo podemos cambiar este tema de iluminación? ¿Con lámparas de escritorio es lo más ideal? Bueno, es una excelente pregunta y es todo un tema. No voy a explayarme mucho. Ahora, se puede utilizar dos tipos de iluminación, ¿no? La luz natural o la luz artificial. Si es luz natural, es decir, la luz de las ventanas, se recomienda no estar frente a la ventana o atrás de la ventana, porque en el día lo que pasa es que el sol va a caer y va a dar una especie de deslumbramiento, demasiada iluminación. Entonces, si voy a usar luz natural, tengo que estar recostado a la ventana, ¿de acuerdo? Y si voy a usar luz artificial, lo ideal es que la luz esté sobre el plano de trabajo, ¿de acuerdo? Si es que no está sobre el plano de trabajo, que esté adelante de la computadora, pero nunca atrás del colaborador, porque también podría causar el deslumbramiento. Y bueno, lamentablemente no todos tenemos un luxómetro en casa para ver el nivel de iluminación ideal, que son los 300 lux, pero sí podríamos graduar la iluminación. Si es que la iluminación nos está provocando algún cansancio o fatiga visual, lo ideal es sí poder complementarlo con una iluminación de lámpara, esta iluminación sobre el plano de trabajo, nunca sobre el colaborador. Y lo ideal es que tengamos luz blanca, si no es posible, debido a que estamos en casa, yo por ejemplo uso luz cálida, eso va a generar más calor también en el área de trabajo, ¿no? Por lo tanto, poder ventilar el ambiente también es lo adecuado. Muy bien. ¿Qué piensa la empresa sobre el retorno a la oficina? ¿Debe ser parcial o mixta? Esa pregunta. ¿Para mí?
o para Creo que es una pregunta todos. para la percepción, ¿no? O sea, ¿qué Sí. pensamos sobre el retorno a la oficina? En mi opinión es bueno, ya una vez de que se encuentre con los estándares y todo este plan de vigilancia, prevención y control frente al COVID, ¿no? Sí se podría graduar el retorno, pero con las medidas de seguridad, que hayan las medidas de distanciamiento, todo eso, por lo tanto va a ser un retorno parcial. No creo que en un primer momento va a poder ser un retorno total, ¿no? Exacto. Paulatino, ¿no? Además también va a depender del personal de riesgo que tengas dentro de la organización, ¿no? Van a ser por etapas, entonces también se va a tener en cuenta este punto. Vamos a tener una pregunta más, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas están usando para manejar la ansiedad o estrés? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, las técnicas de respiración, las técnicas de respiración diafragmática, ¿no? Que son probadas, ¿no? También en las técnicas de mindfulness. Nosotros en los medios digitales podemos encontrar bastante material a utilizar. Son técnicas que te toman 10 o 15 minutos, sobre todo en los momentos que se sientan esos indicadores de ansiedad y de estrés, se pueden aplicar y está comprobado que ayuda a reducir significativamente. Las pausas que mencionaba Percy también son importantes, no las dejemos pasar. Cada 2 horas parémonos, tomemos un poco de agua, veamos el sol. Entonces esas técnicas ayudan a que esos indicadores no se acumulen y puedan impactar a nuestra salud física y a nuestra salud emocional y mental también. No sé si nos queda algo más de tiempo para alguna pregunta o... Claudia, es importante mencionar de que vi una pregunta de niños, creo. También el tema de ergonomía para niños también es muy importante, debido a que las carpetas en el colegio son proporcionalmente a su edad y estatura, mientras que en la casa los estamos adecuando también a la mesa del comedor, a la silla, y muchos no llegan al piso. Entonces también hay que hacer medidas de ergonomía para niños para que puedan aumentar su productividad y su estudio. Así es, efectivamente. También nos hacen acá una pregunta, ¿no? Que si encuentro, por ejemplo, depresión y ansiedad en el tamizaje de retorno laboral, ¿cuál sería la actuación, ¿no? Entonces, siempre estos resultados salen por niveles de riesgo, alto, medio, bajo. A los trabajadores que salgan como riesgo bajo, los coloco dentro de mis planes de acción general, mis capacitaciones, las sensibilizaciones, de repente los focus group generales, los programas en general. Los que salen como riesgo intermedio, puedo hacer conversatorios de los trabajadores de riesgo medio para poder identificar a través ya de una evaluación cualitativa, es decir, conversar, levantar las preocupaciones para poder a aterrizar y enseñarles técnicas más específicas para poder manejar esta ansiedad o estrés. Y a los que salgan como riesgo alto definitivamente necesitan un acompañamiento psicológico individual para que puedan tener este proceso o este acompañamiento con un especialista, y a veces hay algunos trabajadores que incluso requieren acompañamiento también adicional con otro especialista, un médico de repente, para que pueda aplacar estos síntomas, ¿no? Entonces esas, a grandes rasgos en realidad, cómo podríamos implementar o cuál sería la actuación de acuerdo a los resultados. Muy bien, creo que con esto vamos cerrando. Hay algunas preguntas que han quedado sueltas, ya nosotros los vamos a distribuir para contestarlas, no se preocupen. También vi por ahí que preguntaban si les vamos a compartir la presentación. También les vamos a compartir, se las vamos a enviar a los correos de todas las personas que se han inscrito y que nos han acompañado durante esta sesión. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por haberse conectado. Esperamos que hayan aprendido y podamos nosotros haber aportado también en esta gestión, en esta mirada o esa visión integral frente a este trabajo remoto que nos está tocando vivir. Muchísimas gracias.